Le informo que ya está nuestro segundo invitado, ingeniero Mendoza, el doctor Osvaldo Moreno. Bueno, entonces vamos a darle enseguida muy buenos días al doctor Osvaldo Moreno, a quien le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. ¿Qué le parece si ya que estamos con Osvaldo, iniciamos justamente con este tema? En el sentido de que en estos días, hasta el 17 de agosto, se tienen que inscribir los candidatas de las primarias, es decir, hasta el sábado, no de esta semana, sino hasta el sábado de la otra semana como tope, se tienen que inscribir, y entonces será sin duda esta una semana movida, y la próxima también. Hablaba yo del 10 de agosto y de la sesión que habrá en la Asamblea Nacional, y que será una sesión obviamente en pre-campaña electoral, porque se dice que es muy probable que el presidente de la Asamblea pase a ser candidato a la presidencia de la República por el socialcristianismo, y que quede a partir de octubre, que ya son las inscripciones oficiales, encargada de la presidencia de la Asamblea, pues se titularizaría la señora Viviana Veloz como presidenta de la Asamblea. Es decir, estamos en unos días realmente de mucho movimiento. Osvaldo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, estimado. ¿Me escucha? Perfectamente, como dicen, claro y fuerte. Bueno, primero, mil disculpas por el retraso. Tenía un problema de conectividad. Cargaba, yo tengo dos celulares, entonces tenía agendado en el otro celular y después hubo como un atraso en la conectividad de mi parte, pero aquí estamos. Mi saludo a esta institución, tantos años pudiendo estar manifestando mi opinión desde momentos muy de mi juventud, casi desde los veintitantos. Hemos tenido espacio todas las personas que han querido manifestarse en esta institución de la redifusión del país. Eh, Mire, para mí es importante que solidifiquemos o fortalezcamos las instituciones. No puede ser posible que las leyes tienen que cumplirse en función de a quién le toca. Entonces, si le toca a tal partido que me cae mal, no. Si le toca al otro, tampoco. Entonces, el Ecuador, en su esencia, para mí, su mayor problema o problema medular es básicamente la ausencia, digamos, de un respeto institucional. Entonces, ¿qué le quiero decir? Si le toca a la señora Veloz tiene que ejercer la Asamblea Nacional. Si en la Constitución está en piedra que quien debe asumir el mandato de la nación es la señora Abad, debe asumirlo. Pues aquí no podemos hacer las cosas a medida, en función de la coyuntura, hacer digamos, ¿cuál fue el error de Moreno? Para mi gusto, haber hecho del juicio a Correa una política de Estado, cuando debió la justicia, y no hablo de un tema de ser culpable, inocente, yo hablo de un tema de debido proceso y instituciones. Lo mismo este gobierno, yo siento que este gobierno, que hay que ser honestos, ya, es deshonesto culpar a Daniel Noboa de la situación actual, él heredó esta situación, y creo que está tratando de hacerlo algo al respecto, pero a veces siento que la agenda de que no sea la señora Abad, la agenda de la disputa con determinados alcaldes, está por encima de esa agenda medular que debe ser la situación actual del país. Por ejemplo, usted no puede resolver un problema de seguridad, por ejemplo, en Durán, si no trabaja de la mano con el alcalde. Lo mismo en Guayaquil. Entonces, me parece que el gobierno ha desviado un poco su atención a estos problemas medulares del país en función de las agendas coyunturales. Y el gobierno de Correa pasaban cosas parecidas. Entonces, en un momento como el actual, muy crítico, requerimos el funcionamiento de las instituciones en toda su potencia, la policía, la justicia. Mire el caso del Ecuador, un país que tiene indicadores espantosos. Yo, por ejemplo, hice un comentario eh, comparando al Ecuador con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Que en determinados indicadores, tres puntualmente nombré, que fue crecimiento económico, inversión extranjera y muertes violentas, que Venezuela tiene mejores cifras. Oiga, y usted no tiene idea, me han caído estas personas cuyo trabajo es obtener likes en el día, pero usted no se imagina que hasta cuánto gano, casi como analistas de crédito. Aunque bueno, esa persona entiendo que dicen que trabaja para un banco, parece que ha sido cierto porque sabe mis ingresos o por lo menos los presume. Me pone, este debe ganar tanto al mes y al año recibe tanto, como analista de crédito.
solo por haber hecho ese comentario, pero nadie me ha refutado las cifras que yo nombré. Tal vez yo exageré que en algunos aspectos Venezuela está como Suiza, porque lo que quise decir es que indistintamente de la tragedia de Venezuela que nos duele, el Ecuador no es que está en posición como para mirar muy de lejos por la situación que le comento que estamos viviendo. Yo no he venido a estos micrófonos a decir que a reivindicar a Venezuela, por ejemplo, pero siento que aquí estamos camino a algo peor. Nosotros duplicamos en muertes violentas a México y Colombia juntos. Entonces, como que no estamos nosotros como para aplicar justicia en otros lados o ir a contar votos a otra parte, por lo que estamos viviendo. Entonces, mi querido señor Mendoza, yo que tengo tanto aprecio a su familia, a ustedes, radiodifusores, realmente me Gracias. preocupa. Muchas gracias, Osvaldo. Sí, lo interrumpí. No, adelante, adelante. Ese era mi comentario. Me preocupa la situación del Ecuador como el que más. O sea, más claro. Cuando escucho, debemos estar agradecidos de cómo estamos porque pudimos ser Venezuela, por Dios. O sea, bien decía Humberto Eco, las redes sociales son el espacio abierto para los insensatos. O sea, nosotros tenemos que agradecer lo que nos está pasando porque pudimos ser Venezuela, que para variar, en esos 3 indicadores está mejor que nosotros. Don Alcides Montilla. Gracias. Alcides, buenos días. Saludando a Osvaldo Moreno. Oiga, cuando usted dijo eso, Osvaldo, estaba con unos amigos que son ecuatorianos, pero que viven ya muchísimo tiempo en Venezuela, que están ahorita aquí en el Ecuador. Lo estábamos escuchando a usted sobre esto de que de repente en 2 o 3 rubros Venezuela está mejor que Ecuador. Y me quedaron viendo y me dice, ¿y este en qué planeta vive? Me dice, porque no ha visto y no sigue viendo la crisis económica de Venezuela. No solamente la crisis económica, eso es un rubro. La crisis de inseguridad, oiga, anteriormente por un celular mataban, pues oiga. Y aquí no ha visto el desangre de la gente que se ha ido de Venezuela desde hace muchísimo tiempo, convirtiendo a ese país en uno de los países de más migración en el mundo. Entonces, no sé, usted tiene su criterio, nosotros acá tenemos otro criterio, pero claro. yo creo que me parece, Osvaldo, con todo respeto, que usted exageró al decir que Venezuela está está en superiores circunstancias como que si fuese Suiza. Oiga, perdóneme con todo respeto. Si no fuera, oiga, Osvaldo, discúlpeme, termino. Si no fuera tranquilo, por el dólar, si no fuera por el dólar, si no fuera por el dólar, que ya en Venezuela ya no hay bolívares, discúlpenme, el dólar. Si no fuera por el dólar, oiga, no tuviésemos un poquito de recuperación económica. Y eso porque Maduro la ha dejado. Porque si Maduro lo permite, lo van a acusar de yanqui, cuando él es anti-yanqui. Por eso le digo, con todo el respeto, me parece que usted está equivocado. Con todo el respeto le digo, don Osvaldo. Pero mire, Alcides, por eso es tan importante. Yo reivindico la radio, reivindico no a los influencers, a estos trolls cuyo trabajo es difamar, ofender. Yo reivindico al periodismo profesional, a los medios tradicionales, a la radio, donde se debate, se discrepa con altura, con respeto. Yo le voy a responder 2 cosas. La primera, tiene toda la razón del mundo. Quizás la palabra Suiza debe ser por lo que yo estaba pensando en chocolate. Todo el día pienso en chocolate. Ya cuando uno deja el trago, usted sabe, es preferible tener algo en que entretenerse. Entonces, yo soy un adicto al chocolate. Entonces, quizás la palabra Suiza reconozco que no debió estar en la analogía. Pero es verdad. Los 3 indicadores que nombré, y esto es importante, Alcides, los 3 indicadores que nombré, por eso fui específico en 3, por eso dije hasta Venezuela. El crecimiento económico no lo determino yo, lo determina el Banco Mundial. Las muertes violentas no las determino yo, las determina un organismo internacional. Y la inversión extranjera tampoco la determino yo, la determinan los indicadores estos famosos de la libertad y el mismo Banco Mundial. Yo no he sabido que el Banco Mundial sea socialista o chavrista o tenga su sede en La Habana o en Caracas. Esos 3 indicadores no los determiné yo. ¿Ya? Los determinan los organismos internacionales. Las razones, el motivo es que mira, que sí, que la economía está informalmente dolarizada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya eso es un tema distinto, ya eso es una conjetura, es una opinión. Los 3 indicadores que nadie me los rebate, hasta ahora, no, que estás loco, que no, que... A ver, hablemos de lo que yo dije. Yo me hago responsable de mis palabras y de mis actos. Y mientras mis hijos sean menores de edad, de los actos de ellos, también de acuerdo a la ley.
Y lo repito y lo reitero, hay 3 indicadores en los cuales Venezuela nos supera. Número 1, crecimiento económico. Número 2, inversión extranjera. Número 3, muertes violentas. ¿Quién determinó esos indicadores? No yo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. O sea, si esos organismos ya son socialistas y están del lado de la dictadura, bueno, pero en todo caso la analogía fue no tanto por reivindicar a esa situación, que sigo pensando. Yo estoy más preocupado, por ejemplo, usted está sentado en Radio Atalaya, yo estoy sentado aquí en el Cantón Daule, usted y yo estamos a pocos kilómetros, no de la ciudad más violenta del planeta, que fue Durán hasta el año Claro que sí. 2023, la ciudad más violenta de la historia. ¿Ya? Entonces es un país que tiene de las 10 ciudades más violentas del mundo, 5, se las voy a nombrar con tristeza infinita, y a los Mendoza que son manadas. Durán, la primera, 145 muertes en el año 23 y parece al corte que lleva más de 200. Es decir, sería la más peligrosa del planeta en la historia que se mide. Guayaquil, octava más peligrosa del planeta. Guayaquil, Lazo no la recibió ni siquiera entre las 1000 y la entregó octava. Porque hay que ser honesto, esto heredó el presidente. Puerto Viejo y Manta. Puerto Viejo y Manta. Y Machala. Entonces es un país que tiene entre sus 10 ciudades más violentas del planeta 5. Un país que tiene la tasa más alta de deserción escolar del planeta, ¿sí? Occidental, obviamente, donde se miden estos parámetros, indicadores. Ayer veía que agarraban 2 niños de 14 y 13 años, casi los linchan en Urdesa. ¿Cómo es posible que permitimos llegar a eso? Allí está la deserción escolar. ¿Qué cree? ¿Que se van a Disney cuando no? Los papás los mandan a Disney de vacaciones porque está cerrada la escuela. Dígame. Para que el diálogo sea más fluido con preguntas y respuestas, ¿no? El Ecuador no tiene 7 millones de venezolanos que están fuera de su país, pues, Osvaldo, primero. Segundo, ¿usted cree que después de lo ocurrido el 28 de julio, alguien vaya a poner $1 en Venezuela con lo ocurrido con Maduro que no reconoce su derrota? ¿Usted cree que vaya a haber crecimiento económico? ¿Usted cree que vaya a haber permanencia de venezolanos ahí en Venezuela? Ya se están yendo, estimado pero a ver, Alcides, querido. Reconozcamos las realidades también, pues, ¿no? No, es que querido Alcides, nadie ha discutido eso. Usted, está bien, o sea, bueno. Pero también póngalo en sus análisis, Osvaldo, no póngalo en sus análisis. No, por favor, con todo gusto. Y se lo vuelvo a repetir. Yo solo le sumo un indicador. Ahorita hay más ecuatorianos en el Darién que venezolanos, pero bueno, lo importante es Venezuela. Está bien, vamos a centrarnos en... No importa lo que pasa aquí, lo importante es la libertad de Venezuela. A ver, yo hablé de 3 indicadores que no los establecí yo. Si van a cambiar el próximo año, usted opina que está mal, yo le puedo dar la dirección de las oficinas del Fondo Monetario en Washington, el pasaje sí que lo pague a la radio, y usted va y le reclama a ellos. Les puedo dar hasta el mail para que les mande un correo diciendo que están locos. Yo lo que usé, de acuerdo a lo que hace un profesional formal, como usted y como yo, es usar cifras con fuentes. El Fondo Monetario Internacional, no yo, dice que Venezuela creció 4 puntos, el Ecuador creció 1. Yo sí fui al kinder y creo que mi profesora no se equivocó y me enseñó a leer bien. Entonces, eso me dice a mí que Venezuela hoy crece más que Ecuador. Yo no tengo la culpa de eso. Váyase a Washington. Yo podría conseguir un buen precio para que usted vaya y les haga el reclamo en persona. Segundo, inversión extranjera. No lo digo yo, hermano, lo digo con cariño y con respeto. O sea, son 3 cifras que a mí me horrorizan. Cuidado, que se interpretan. No es que por eso digo que no está mejor o que si ganó perdió Maduro. Ojo, yo lo que digo es que hoy estamos tan mal en nuestro país que hasta Venezuela, y eso que podemos hablar de Haití, si le digo cómo estamos frente a Haití, créame que me va a llamar sus esposas, me van a reclamar en la madrugada. ¿Qué le hicieron a mi marido que se levanta de madrugada sudando, gritando con pesadillas? Si yo le cuento cómo comparándonos con, solo hablé de Venezuela, ya Ecuador, que competía con los punteros de la región en educación, acceso a universidad, ya salió de la región, ya salimos de la media regional. Entonces, Osvaldo. Escúchame, ya termino la idea, termino. Sí. Que son 7 millones, 8, 9, 10, por supuesto. Aquí tenemos una diáspora parecida en 1999, salió 1 millón de 10 millones de habitantes y de cabezas de familia. Pero en todo caso, yo no es que reivindico Venezuela o que están mejor. Yo digo lo que dice como profesor universitario que soy, si no me va a votar la universidad por hablar mi opinión, y la opinión no sirve en temas serios. Eso me dicen esos 3 indicadores exclusivamente. En esos 3, ellos están mejor. Correcto. Démosle paso a mi compañero Julio Ayala para que continúe con más preguntas. Julio, por favor, adelante. Qué honor. Gracias, Alcides. Gracias, Julio. Imagínate, me pone a hablar. Yo crecí aprendiendo periodismo y escuchando
a una de estas instituciones. Julio, querido, buenos días. Qué gusto de saludarlo, mi querido Osvaldo. Oiga, pero yo estoy de acuerdo con las cifras que usted dice, yo también las he leído, pero aquí hay que hacer un análisis un poco diferente, ¿no? Cuando usted está en un sitio y se cae en un hueco profundo de 100 metros, ¿no? Y el otro no se cae, es diferente que el que se cayó 100 metros suba 10 metros a que el que no se cayó suba 1 centímetro. Son cosas totalmente diferentes, ¿no? Allí está la diferencia, ¿no? El que se cayó 100 metros puede subir 10, pero todavía está a 90 del nivel. El otro que estaba en el nivel subió solo 1 centímetro, pero está en el nivel. Esa es la diferencia. Usted vea, mi querido Osvaldo, nuestros migrantes se van en avión, se van en carro, pagan $20,000 a los coyoteros, $20,000 a los coyoteros. Los venezolanos se van a pie hasta Rancagua en Chile, a pie, haciendo dedo, ¿no? Esa es la diferencia. Venezuela producía 3,5 millones de barriles de petróleo al día. Hoy está produciendo 500,000. Y gracias a una inyección de la geopolítica de los chinos y de los rusos, que también están interesados en tener su aliado por acá, en meterle una puntita a los Estados Unidos, hoy le están mandando billetitos para que recupere la producción petrolera. Pero no significa bajo ninguna circunstancia de que Venezuela está mejor que nosotros. No, está creciendo después de haber caído en un fondo terrible, ¿no? En un fondo terrible. En cambio, nosotros no estamos creciendo sin haber caído en ese fondo. A eso me refiero. No sé si usted esté de acuerdo con eso, mi querido Osvaldo. ¿Qué edad tiene Julio? Solo sáqueme esa duda, disculpe que lo han interrumpido. Tengo 76 años y 60 dedicados a la vida política y pública del país. Yo lo sé, Julio, yo lo sé, por eso me da gusto verlo sano, veo que ni el COVID puede con usted. Está bien, qué gusto, Julio. A ver, Julio, una vez más, y lo digo con infinito respeto, solo un tema adicional. Ese rebote que ha tenido Venezuela, porque sí, varios economistas y gente seria como usted me ha hecho esa observación, pero yo no hice una proyección a pasado, pues, o sea, yo al menos no soy un economista experto y las proyecciones suelen ser a futuro, no a pasado. ¿Tienen una razón? Sí, una explicación, por supuesto que sí. Osvaldo, por eso yo le digo que estoy de acuerdo con sus cifras. Con sus cifras yo estoy plenamente de acuerdo. Yo no estoy diciendo que usted miente. Estoy diciendo que el análisis a lo mejor se tiene que hacer con referencia a quién se cayó y quién está más o menos en otro nivel, ¿no? Igual también, querido Julio, es como, y usted sabe, no, o sea, no es porque usted esté al frente mío, yo toda la vida he reivindicado gente como usted que ha hecho del periodismo en nuestra provincia, en nuestro país. Son como esa, no le quiero decir pesa museo porque no lo va a decir viejo, pero en todo caso hay ciertos periodistas que no han claudicado y que están al pie del cañón, donde tiene que estar un periodista, que es en las calles, en los micrófonos, en esto. Usted no está balbuceando en las redes sociales, sino ejerciendo su labor periodística, y para mí es un honor esta entrevista. Al margen de eso, y no es salamería, yo soy extremadamente tacaño con los elogios profesionales con la gente. Con las damas sí a veces se me pasa la mano generoso con los elogios, pero con los caballeros, los profesionales, ¿verdad? Soy muy tacaño. Entonces, honor a quien lo merece, querido Julio. Ahora, a su pregunta, y aquí esto ya por culpa suya, que nos formó así, digamos, en el periodismo o en la opinión, pero yo creo que la tragedia de la migración en primera clase, a pata, en barco, en bus, en teletransportación, es una tragedia. Y hay una cifra no menor, ¿sí? Que ojo con este tema también. Yo reivindico al presidente de la República. Y mucha gente que está contra el gobierno, que está pautado, unos que están... El presidente no va a herir esta tragedia. Se encuentra con esta tragedia. Estamos hablando de cuánto de gobierno. 6 meses, 8 meses, 7 meses. Hay que ser bien informal, pues bien ignorante para pretender que un país se transforme en 6 meses, pues también seamos serios. Eso no exime las responsabilidades que él tiene y que lo critiquemos. A mí me parece un error pelearse con el alcalde de Guayaquil, con el Durán, cuando es necesario que esta nueva generación de jóvenes políticos estén como un puño unidos para la tragedia nacional. Pero en todo caso, hay más ecuatorianos en este instante cruzando la selva del Darién. Eso dicen las cifras. O sea, yo lo que voy es, chicos, chévere Venezuela, qué pena, pero nuestra tragedia, nuestra energía, nuestras denuncias tienen que estar aquí. Acaban de matar a un médico en Babahoyo. Ayer cumplió un año Miguel Santos Burgos, mi amigo.
Hermano, yo ya perdí la cuenta, así como ustedes cuando valientemente combatían la dictadura, la de Chile, denunciaban los muertos en Colombia, yo les sigo su trayectoria. Nunca claudicaron denunciando derechos humanos sin importar si de derecha, centro. Yo ya perdí la cuenta, Julio, igual que usted, de amigos asesinados. Miguel Santos Burgos, un hombre de 40 años, brillante dirigente político de Durán, un hombre honesto, que es tan difícil en la política, asesinado como un perro, nadie sabe quién fue, y la fiscalía está más preocupada de buscar gente que diga que Correa participó en cualquier cosa para bajarle la pena. Ese es el país que estamos viviendo, y eso me horroriza, querido Julio. Digamos que retiro lo dicho, y voy a partir de, está bien, estamos un poquito mejor que Venezuela, pero eso hay que resolverlo. Eso, oiga, yo ya me siento en el 2000. Perdí la cuenta de amigos que se están yendo del país. Y le voy a hacer una infidencia, Julio, porque yo me siento casi en familia en esta radio. Yo no me he ido del país porque el proceso de cambiarlo de mi hijo de país, de amigo, Dios, es terrible. No quiere saber nada, irse a su país, irse a sus amigos, de su cancha, de su escuela de fútbol, de sus juguetes, de sus campos, de sus páramos, de la hacienda, del abuelo. O sea, ese es el ecor que estamos viviendo. Entonces, sí, Venezuela, por supuesto, una tragedia terrible. La izquierda, suponiendo que yo soy de izquierda, la que más daño recibe por las barbaridades de este animal, somos la izquierda, digamos, me voy a meter, aunque yo me considero la extrema izquierda dentro de la derecha. ¿Ya? Entonces, la izquierda es la más afectada. Por eso usted ve al presidente Lula, algunos presidentes al de Chile, ya, oye hermano, ya, pero querido Julio, reitero y reivindico, mi prioridad es el Ecuador. Y este Ecuador, a diferencia de cuando yo de niño lo escuchaba usted y aprendía, yo ya tengo 2 hijos, pues, querido Julio. Dos niños, ¿ya? ¿Qué país le estamos legando a estos niños? En un país donde la honra no vale nada, la vida no vale nada. Si la vida no vale nada, calculen la honra. En este país cualquiera alegremente, esos marcos deontológicos, éticos que maneja este medio, no existen pues en casi todos los medios. De contrastar, verificar, debatir, aceptar, escuchar al otro, mantener firmeza en el punto de vista. Es un país donde la honra no vale nada, calcule la vida o viceversa. Entonces, yo reitero mi solidaridad con los venezolanos, pero reitero que el Ecuador, digamos, está en una situación terrible que va camino a la desintegración. Acuérdense la historia. En 2 momentos el Ecuador casi se desintegra. En 1829, en la guerra entre la Gran Colombia y Perú. En 1869, cuando llega García Moreno, un barco peruano, había 4 gobiernos. Ya Perú y Colombia se estaban dividiendo el Ecuador. De Guayaquil para abajo para el Perú, de Guayaquil para arriba para Colombia. Y hasta Brasil quería un pedazo ahí. Quería un enclave en el Pacífico. Y ahora, instituciones fallidas, policía fallida, justicia fallida, deserción escolar. ¿A dónde vamos? Estamos que un hombre, mujeres, hasta trans, ya, digamos que ahora están metidos en la política. A mí no me importa que usted sea de izquierda, centro, homosexual, bisexual, heterosexual, negro, blanco, cholo, siempre que sea una persona honesta. Yo prefiero un hombre honrado de derecha o de izquierda a un genio con PhD de izquierda o derecha, pero que sea un delincuente. Entonces, esa creo que es una decisión y qué honor, como siempre, querido Julio, escuchar. Estamos en la misma línea, mi querido Osvaldo, estamos en la misma línea. Yo estoy plenamente de acuerdo con sus expresiones, tengo la misma idea que usted tiene. Ahora veamos qué ideas tiene en sus preguntas don Andrés Mendoza y Paladines. Adelante, Andrés. Lo vamos a hacer chocar. Gracias. Pero antes de eso, tenemos aquí a la máster Romina Ceballos Avellán. Adelante, Romina. Osvaldo, buenos días. Y bueno, sí, coincido totalmente con lo que usted ha expresado. La situación de Venezuela es muy crítica, pero creo que la situación de Ecuador lamentablemente no se queda atrás. Y en ese sentido, yo le quisiera preguntar a usted sobre la coyuntura política. ¿Qué nos depara para las elecciones del 2025? ¿Cómo ve el panorama y qué piensa de cuál podría ser una posible solución para no seguir empeorando? Porque es lo que ha venido pasando en los últimos años, lamentablemente. Bueno, primero felicito a la radio porque su presencia con respetuosa, digo, ilumine ese estudio. Ya aquí ya es demasiado. Totalmente. Ya nosotros ya estamos razón usted. Viejos, necios, ya estamos tensos. Qué maravilla, con todo respeto, con muchísimo respeto. Señorita, yo reivindico que las mujeres opinen, discrepen y creo que ese ejercicio hay que hacerlo porque cuando gobiernan las mujeres las cosas, te digo por experiencia, recorro el continente y creo que debemos vivir un mundo de mujeres. Respondiendo a su pregunta, mire, yo siento que las 2 fuerzas políticas más fuertes del país
todavía no las superamos, que son el correísmo y el anticorreísmo. Y siento que el correísmo, que fue el último proyecto nacional de la República, creo que hicieron muchas cosas bien y también errores, pero siento que esa fuerza se transformó en un roldosismo o un pre-3.0. ¿Y por qué? Porque la agenda central del correísmo ahora es el retorno del líder a cualquier costo. Por otro lado, siento un anticorreísmo radical cuya agenda es que no regrese el expresidente al costo que sea, llevándose un país encima, y tú no te puedes llevar encima un país por el odio a un hombre. Y en esa coyuntura, de la cual era una esperanza, una luz, el presidente Noboa, decíamos, bueno, ya salimos de esta disputa intestina inútil, porque, ojo, yo no estoy discutiendo el tema de justicia. Para mí el tema del presidente Correa es un tema de debido proceso. Y por culpa de eso creo que fue mal juzgado. Esa es mi opinión. No hablo de que sea culpable o inocente, hablo de debido proceso. Pero en el caso puntual de lo que se nos avecina, yo no escucho a la clase política hablar de soluciones para los grandes problemas del país. Ya, hay gente como Andrea González, Henry Cucalón, que son gente que creo que dignifica la política, ¿sí? Que a buena hora den el paso, se mojen el poncho, cosas que tal vez, bueno, creo que Julio hizo política, Julio fue asambleísta, creo que fue asambleísta constituyente de la República, tuve el honor de votar por él. Entonces, me parece que no tenemos una agenda de país. Por ahí celebro que las izquierdas se sentaron, pero esa agenda no tiene que ser en función de derrotar solo a la derecha a cualquier costo. Necesitamos un proyecto nacional, ojalá, y yo lo dije en estos micrófonos y reitero, para mí no es un problema que haya 500 candidatos, 10, 15, 20, sino de contenidos. Entonces, querida señorita, y contento de que usted ilumine estas mañanas en este espacio, créame, créame que me duele el país, me preocupa el país y no me siento, no es que identificado, esa no es la palabra, porque al final terminas votando por alguien, por cualquier factor, pero yo no siento, salvo que me corrijan ustedes en estos micrófonos, que las opciones por el momento, que ya sabremos cuando se depuren con las primarias y todo esto, nos presenten una alternativa de país que vaya más allá de la coyuntura que nos ha hecho tanto daño, en una situación quizás la más complicada de nuestra historia desde el siglo XIX. ¿Y, y cree usted que lo que ha pasado en Venezuela le afecta al correísmo? O sea, ¿cree que esto haga que las personas, por más mal que estemos, digan, no, no importa cómo estemos, sigamos votando por el gobierno que lamentablemente no ha podido solucionar muchos de los problemas que tenemos y piense que lo que ha pasado en Venezuela es un ejemplo y sea también un factor importante para que el correísmo se siga debilitando? Yo creo que las izquierdas en general en el continente están siendo afectadas por este tema de Venezuela. Ahora, yo soy de la opinión de que lo ideal es que los venezolanos y sus instituciones entre ellos resuelvan un problema. No debería ser Estados Unidos, Twitter o otros países quienes decidan quién es el presidente. Pero claro, ante la situación actual, que es cuestionable, pero también hay que entender que hay partes ahí y que hay que buscar una salida a este problema, que ojalá no sea alarmada. Ahora, ¿que afecta? Sí, yo creo que afecta a todas las izquierdas en el continente, no solo a Ecuador. Ahora, ¿usted recuerda el tema de Lazo y el feriado bancario? ¿Se acuerda usted que el correísmo instaló en el imaginario que Lazo había sido parte del feriado bancario y que era banquero y que era el demonio, bla, 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 bla? Generalmente esos cucos o esos fantasmas se van, digamos, con el tiempo desgastando. Entonces, ejemplo, que yo en la elección del 21 le decía a Lazo, feriado bancario, ya, pues ya estaba, me va a disculpar el francés, señorita, ya estaba berreado, como decimos la gente de los barrios de Guayaquil, ya estaba cansino. Creo que el tema de Venezuela ya está desgastado, o sea, ya ese discurso es que vamos a hacer Venezuela, porque al final, justamente cuando estos señores no están, es que estamos a punto de ser peor que Venezuela, o por lo menos en algunos indicadores, ya dije yo que, no lo digo yo, pueden ir a Washington, a la oficina del Fondo Monetario, a hacer el reclamo respectivo. Eh, en algunos indicadores, aparentemente el Ecuador tiene una situación peor que la de Venezuela, lo cual amerita una agenda de un proyecto nacional donde las fuerzas nacionales de derecha, de izquierda, de centro, prioricen los grandes problemas nacionales. La política exterior es importante, indudablemente, pero no está en la mesa de la gente. Es como en Perú, yo veía en la OEA al canciller, al representante del Perú, casi que insultando a los representantes de otros países, cuando el Perú es el país menos indicado para hablar de Venezuela, cuando hace menos de un año sacaron una ley draconiana que prácticamente no permite a los niños nacidos en Venezuela tener una ciudad peruana. Hay que tener sinderesis, consecuencias. Entonces sí, Venezuela es un problema no solo de la izquierda, de toda la región, pero el Ecuador tiene problemas gravísimos que lo van a convertir en algo inédito o peor de Venezuela si no detenemos eso. Eh, sí, y mi última pregunta en ese sentido, ¿no?
Yo tengo 32 años y alcancé a vivir mi adolescencia y ya proceso de ser mayor de edad en el gobierno de Correa. Y definitivamente siento que el Ecuador de esa época era un Ecuador distinto. Y a pesar de eso, a pesar de que estábamos mejor y que con los últimos presidentes el Ecuador lamentablemente ha llegado a las condiciones que han llegado, el anticorreísmo sigue muy fuerte. A qué cree que se debe eso? Usted me puede hacer todas las preguntas que quiera. Es más, la próxima entrevista la puede usted. No creo que La próxima lo que venga, pues, la próxima venga, y ya, así es, para que se ilumine desde temprano. la verdad que sí, Sí, la verdad que sí, de haber sabido antes ya estuviera desde las 6 de la mañana. Respetuosamente se la digo. Y la verdad yo pensé que era pasante del 28 de mayo de algún colegio de estos de Guayaquil. Se la ve muy joven a la señorita. No ha sido una pasante colegial, sino 32 años. Verá, estimada, con todo respeto y cariño, mire, el correísmo per se fue una etapa que genera en determinado sector de la población justamente lo que usted dijo, escucharlo usted es como escuchar los estudios de opinión pública, lo que se llama entrevistas a profundidad. Usted es profesional, entiendo, acuérdese cuando hicimos la tesis, cualitativo, cuantitativo, entrevistas, etcétera. Eso es exactamente lo que dice la gente del correísmo. Un gran sector te dice, el correísmo representa un pasado que fue mejor y eso genera nostalgia en un determinado factor de... Hay otro, y viene un anticorreísmo que te habla de la base de Manta, que te habla de Venezuela, que te habla de que Correa con Pablo Escobar se conectaba vía Ouija y con el Chapo planeaban todo lo que hoy está pasando. Y hay gente que cree esas cosas. Entonces, para mí, el desarrollo de los conceptos, de las ideas, tiene que ser en debate, como este foro, por ejemplo, con altura, con energía, con entusiasmo, ¿no? Y hasta con usted, por decirle que como que nos aterriza un poco a tierra en el contexto de que estamos mujeres opinando en la opinión pública. Entonces, este tipo de debates no se pueden replicar o deberían replicarse a nivel nacional. Entonces, retomo el tema de su pregunta una vez más. Me parece que el país debe entrar en una esfera, no de personas ni siquiera ni de candidatos, de que Juan Pérez debe ser o Buenito o Pepito tal partido, sino que tenemos que exigirle nosotros a los actores de la clase política, todos sin excepción, que debemos anteponer nuestros odios viscerales, nuestros amores viscerales, en función de un solo propósito, que es rescatar a la República. Estimada señorita, y esto se lo digo con mucha tristeza, lamento decirle lo que le voy a decir. Si nosotros no tomamos las riendas del país, yo creo que vamos camino a la desintegración. Así de crudo, así de feo se lo digo. Si no tomamos las riendas del país y la clase política no entiende que debe estar a la altura de los problemas nacionales, yo creo que estamos en un proceso, no es que Durán se va a acorralar, se va a duranizar el Ecuador. Y si el Ecuador se duraniza, yo creo que el futuro es muy oscuro. Las 10 de la mañana con 6 minutos, con 5 minutos, 10 con 5 minutos, estamos en Punto de Vista en el sistema de emisoras Atalaya con el doctor Osvaldo Moreno. Hablando de Durán, ya mismo tendremos como invitado aquí a un concejal del Cantón Durán. Y hablando de la situación del Ecuador, en efecto, uno dice, bueno, estamos mejor que en Venezuela. Pero eso me recuerda mucho a mi abuelita, que era muy, muy querida y la recuerdo mucho, mi abuelita amada, que cuando tenía 80 años veía a un señor de 88 y decía, ese veteranito, ¿eh? Ahí está ese veteranito, decía. O sea, nosotros estamos mal y Venezuela está pésimo, ya, pero eso no quiere decir que estemos contentos, pues, porque estamos solamente mal. O sea, al lado de Venezuela. Si nos comparamos con el Congo o con Haití, también, pues entonces vamos a decir, estamos mejor nosotros. Pero eso no es algo, como bien comentaba Julio, y gracias, y lo decía Osvaldo, eso no es algo que nos puede traer a nosotros felicidad. ¿Ecuador está mejor que hace un año? No. ¿Está mejor que hace 2 años? No. ¿Está mejor que hace 4 años? No. O sea, esa es la verdad. Entonces, digámoslo como son las cosas. Repito, que siempre se puede estar peor, sí, siempre se puede estar peor. Y que hay países que están en una peor situación.
como Venezuela y que ha tenido una recuperación dentro de su estado de postración, ok, pero por una serie de situaciones, entre esas los remesas de los inmigrantes. Pero, repito, yo creo que una muy buena discusión y bien que lo haya puesto en las redes y lo haya traído a colación Osvaldo, para que no creamos tampoco que aquí, que Venezuela está ya pues pésimo y que Ecuador está entonces por eso mucho mejor. No, no, aquí no estamos como deberíamos de estar desde hace rato y ahorita las cosas no están como deberían el país se merece que se den las cosas. Pero bueno, Osvaldo, permítame leer algunos mensajes que tenemos a través del Facebook, sobre todo, y también un par a través del Con WhatsApp. gusto. Los del Facebook son realmente para nuestro anterior invitado, sino que en ese momento no los pudimos leer, pero vamos a leer un par. Era el doctor Larrea, Gustavo Larrea, la señora Kiramar Martínez en el Facebook Radio Tele 680M dice, lo queremos en la asamblea, Gustavo. Otro, adelante, Gustavo, éxitos en su labor. Eh, Le dice René Mendoza. Hola, Radio Atalaya. Sobre el régimen actual, y saludos a los panelistas, sobre el régimen actual, la mayoría de encuestas tienen la aceptación del 56% a nivel nacional y aducen que el régimen no tiene ni siquiera un año solucionando de a poco lo heredado. Esto es un proceso a largo plazo como lo supo Colombia de a poco, dice el señor René Mendoza. ¿Usted cree realmente en esas encuestas, Osvaldo, que dice que tiene 53%? Hay otras que dicen que tiene 42% como perfiles de opinión. ¿Usted cree realmente en eso o no? A ver, yo para concluir y Sí. para, digamos, o sea, la idea es un poco y para digamos, desarrollarla, está bien, vamos a convenir, al menos de mi parte, que Ecuador y Venezuela están a penales, ya, digamos, tenemos que patearlos, no tirar la puerta, ya, Claro. porque en algunos nos las meten largo, digamos, el gol. A ver, mire, y no hay nada más inestable que los estudios de opinión pública, peor los cuantitativos, ¿ya? Y eso es muy variable, eso puede variar hoy, mañana, pasado. Eh, el presidente Noboa tiene algo que usted dijo que es una gran característica, que es lo nuevo, digamos. Como que no es que voy a decir la escoba nueva que va re bien, pero indudablemente el tiempo es muy corto. Y obviamente el ciudadano que no está al pendiente de las broncas entre los analistas, los políticos, etcétera, como que lo analiza así, por un lado. Por otro, no estamos todavía en tiempo electoral. Ya recuerde usted las cifras que tenía Cintia Viteri, más o menos en una etapa parecida antes de la elección. Tenía 60 de aceptación y 40 de intención de voto, o 45. Entonces, como no estamos todavía en tiempo electoral, no hay digamos, está corriendo solo el presidente. Y el indicador de gestión, no necesariamente de aprobación, está vinculado con el de una intención de voto en el futuro. Entonces, si el presidente tiene 40, 50, 60, bueno, hay parámetros. En gobierno, generalmente, cuando bajas del 50% ya tienes que preocuparte. Pero indudablemente el gobierno ha bajado, digamos, sus indicadores, sobre todo de gestión. No he visto el de palabra, por ejemplo, si le preguntan, ¿usted cree en la palabra del presidente? Sí me interesaría ese dato. Lo que pasa es que voy a ser muy honesto a mis queridos amigos de Eso es Atalaya de como la la audiencia. credibilidad, ¿no? Sí, lo que pasa, Sí, la palabra, o no. sí, indudablemente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, amigo Mendoza? Uh-huh. Yo no creo en las encuestas que llegan a mi WhatsApp. Si me explicara cómo se hacen, quién las hace y para qué las hacen, no digo que la que usted tenga sea así, pero rara vez yo creo en una encuesta que me haga por WhatsApp, ¿no? Por las razones que sea, ¿no? Prefiero un estudio más formal, más, no es que privado, obviamente es lo que hay. Pero en todo caso, al margen de eso, el presidente está todavía solo corriendo. Todavía no hay claridad ni en el correísmo, ni en el, por ejemplo, Construye, que es el correísmo, anticorreísmo radical,
que finalmente, digamos, el presidente decidió ir por esa línea, cuando él tenía la exclusividad de hacer lo nuevo. Yo no sé si eso lo desgasta. Hay muchos factores. Es muy difícil con un solo indicador determinar la proyección electoral de un gobierno y su valía actual. Pero en todo caso, yo creo que todavía la gente, más allá de creer o no en el gobierno, está expectante y en esa expectativa argumenta de que todavía el tiempo es muy corto. Ojalá, querido amigo Mendoza, ojalá el gobierno tenga éxito, pero a veces quisiera recomendar, como ciudadano, no como analista, que nos centremos un poquito en las agendas fundamentalmente nacionales y no en las agendas coyunturales o personales del presidente o del gobierno. Verónica Abad debe asumir el mandato de la nación, eso está en piedra, no hay vuelta que dar. ¿Ya? Y si Henry Kronfeld, mi amigo, a quien tengo aprecio y respeto muchísimo, resulta que es candidato presidencial, bueno, pues o sea, tendremos que aceptar que la señora Belón es quien debe asumir, tenemos que aceptar porque el gran problema del Ecuador y parte de su tragedia es justamente eso, el, el debilitamiento absoluto de sus instituciones. Las 10 de la mañana con 9 minutos, 10 con 9 minutos. Vamos a hacer, Osvaldo, no sé si nos puede esperar 3 minutos para hacer una breve pausa. Sí, por favor. Perfecto. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos. 10 de la mañana con 20 minutos, 10 con 20 minutos. Estamos con el doctor Osvaldo Moreno, don Alcides Ezequiel Montilla. Oiga, Osvaldo, he estado averiguando, y discúlpenme que retorne al tema de Venezuela, porque le voy a preguntar sobre el trabajo de ustedes, los consultores políticos, los asesores, etcétera. He estado consultando en Venezuela quién será el asesor, el estratega, el consejero político de marketing de Maduro. Por ahí hablé, leí una comunicación de los consultores venezolanos enojados porque se está maltratando a la población, al elector, etcétera, ¿no? Y también le hago la otra pregunta. Mariela Corina Machado, Edmundo González, ¿tendrán estrategas o ellos son muy rudos y ellos se valen por sus propios conceptos de lo que significa manejar una estrategia política en una campaña? ¿Qué sabe usted de los estrategas que están con Maduro y con Edmundo González? Entiendo yo que Chávez tenía el mismo equipo de Lula, o por lo menos si no el mismo equipo, el mismo grupo, una serie de consultores brasileros. No me acuerdo en este momento, no creo que uno era Santana, tendría que googlearlo y va a dar fácil. Inclusive Pero hubo un Chávez, consultor que Chávez, tuvo, pero Maduro. que tuvo problemas. No, es que por ahí voy. Entonces, entiendo que en la época de Chávez apostaban mucho a los brasileros. Entiendo que la oposición también, eso es otra, yo trabajé para la oposición, para el partido ADECO en Venezuela. Eso como hace 15 años, pues oiga. Le estoy contando, pues yo trabajé del 2010 hasta el 2015. Yo trabajé en Venezuela hasta las elecciones parlamentarias. Ahí trabajé para una alianza en Anzoátegui. Entonces, sí, ellos demandan de consultores. No sé quién está con Maduro. Sé que tiene asesores, debe de tenerlos. Generalmente ellos suelen trabajar con los españoles del grupo de Monedero, que hay un grupo ahí de Podemos, gente que hay un grupo de ellos que se dedica a esta actividad. No puedo afirmarlo, es lo que he escuchado. Y del lado de la oposición, sí, la oposición siempre ha tenido, le digo, yo he trabajado para la oposición venezolana en algún momento. Ellos demandan también de estos servicios, pero obviamente Venezuela se ha hecho una plaza bastante complicada para trabajar en ese sentido, ¿no? No sabría responderle, pero supongo que debe tenerlos, y si los tiene, creería yo que son la gente cercana a Podemos, que tiene un grupo de consultores también que andan ayudando a gobiernos de izquierda en la región. Don Julio Ayala, no sé si está con nosotros todavía en la línea. Si es que está, vamos a darle el paso. Si no, vamos con nuestra compañera. ¿Sí está? Allá. No, si estamos, si estamos. Adelante, Julito, que no lo veíamos en la Gracias. pantalla. Perfecto. Osvaldo, una inquietud, una pregunta. ¿Qué consideras que debe reunir, por ejemplo, un candidato para que tenga aceptación aquí en el país? ¿Tiene que tener zapatitos rojos? ¿Tiene que ser buen bailarín en la tarima? ¿Tiene que ser guapo? ¿Tiene que tener dinero?
o tiene que haber sido realmente un líder que tenga planteamientos claros, que la gente lo pueda seguir, que tenga una verdadera opción de que sus planteamientos sean factibles? Porque yo también puedo soñar y puedo decir que yo mañana consigo 2 millones de empleos, que yo mañana acabo con la delincuencia, que yo mañana doy la mejor educación en el país, que mañana se acaba la inseguridad. Todo eso yo puedo decirlo. Pero el tema es, realmente tenemos, y te he oído a ti, y yo estoy plenamente de acuerdo contigo, que hasta el momento no vemos una opción real en el país de que las cosas vayan a cambiar. Yo tengo la impresión de que estas elecciones van a ser unas más y que el país va a seguir de tumbo en tumbo. ¿Cuál es tu criterio? ¿Cómo debe ser el nuevo presidente ecuatoriano, Osvaldo? Ahí voy a hacer una pequeña, no, la palabra no es aclaración, pero un poco como contarle a la audiencia y a los compañeros en los micrófonos. Eh, a ver, los consultores políticos lo que hacen es aportar metodologías, digamos, de ponerle un poco de rigor o de orden a una campaña electoral. La responsabilidad de sus actos posteriores en el gobierno, salvo que seas asesor de gobierno, yo no suelo trabajar gobiernos, es digamos, de ya el presidente electo. Lo que nosotros hacemos es ayudar en herramientas, digamos, para poder persuadir a los electores de que tu candidato es la mejor opción, siempre, por supuesto, dentro del marco de la legalidad. La gente no es tan tonta o estúpida como muchos creen, como para pensar, al menos en mi opinión, que con un TikTok ya eres presidente. Hay una serie de factores. Por ejemplo, Lazo. Los zapatos rojos fue parte, digamos, de la campaña o algo, pero Lazo estuvo 12 años, casi 14 años en campaña, pues, o sea, tuvo un proceso. Alguien me va a decir, y Novoa, pero Novoa, el apellido Novoa estuvo 40 años en la papeleta, pues, y el padre, el abuelo empezó un camino, un hombre extraordinario, don Luis Novoa Naranjo, un prohombre de todos los tiempos. Él empezó un camino empresarial que se vinculó mucho al poder. Luego vino su padre, que tuvo varios intentos, y finalmente él cosechó, también indudablemente hizo una labor como asambleísta, pero a lo que voy a llegar es que no es tan simple, no reducirlo al marketing, al TikTok, es como lo de Herbas. Herbas no llegó a esa posición por el TikTok, sino por un proceso que la izquierda democrática empezó en su momento con Milma Andrade. Entonces, para mí creo que este es un tema más de política. Y le aclaro, yo no hago marketing, yo no sé de eso. Yo lo que hago es ayudar a procesos de construcción de poder, a apuntalarlos, digamos, a fortalecerlos en función de acciones siempre en base a la legalidad y a las coyunturas y a la investigación. Entonces, creo que esto va más allá del marketing y de la coyuntura. Hay procesos que seguir y en ocasiones dan resultados y a veces no. Hay gente que debió ser presidenta del Ecuador o presidente, perdón, que no lo fue por las circunstancias. Rosalía Arteaga fue una de esas. No la dejaron ser presidenta básicamente por no tener testículos, discúlpeme la expresión. Otto Rosemena, Clemente Yerovi no se prolongaron en el tiempo, quizás el país hubiera tenido una mejor suerte si eso hubiera pasado, ¿no? Jaime Roldós, no sé qué hubiera pasado si no hubiera sido asesinado o hubiera sido un accidente, no lo puedo afirmar. El mismo correísmo, ¿qué hubiera pasado si el líder hubiera prolongado el proyecto en nuevos cuadros, ¿no? Moreno definitivamente ni Glass creo que fueron la respuesta. Entonces hay una serie de factores que hacen que un proceso sea apuntable. Pero ¿cómo debe ser el nuevo presidente? ¿Qué características debe tener para ir orientando con personas como tú, que tienen buen criterio, para ir orientando un poco a la ciudadanía, Osvaldo? Lo que no se comunica no existe y nadie ama lo que no conoce. Nadie va a votar por ti si no te conocen. El primer paso es que te conozcan. El segundo, bueno, pues de entender que esto no es un tema coyuntural, no es un COVID, no es a medio tiempo. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? El que se mete a estos temas deja de pertenecerse a sí mismo, ¿sí? O sea, cuando tú entras a estos temas, ya no te perteneces. Le perteneces en teoría a un país, no necesariamente a un grupo. Entonces, ese es el primer paso, entender que esto no es un hobby, no es para poner en la pared el diploma o la foto de que estuve en el debate, fui candidato presidencial, ¿ya? Esto es un tema de vocación y de vida. Ese creo que es el primer paso. Si usted está consciente de que esto es un proceso que puede tomar toda una vida o pocos años, adelante. Pero no es un tema que, voy a armar y voy a tener TikTok y voy a hacer esto y aquello. No. Es un proceso de construcción de poder que puede tomar mucho tiempo y ese es el primer paso. Entender que no es un tema coyuntural, sino de vocación y de servicio que te tiene que tomar tu vida y que el país debe estar por encima de tus intereses particulares. Gracias, Osvaldo. Don Andrés Mendoza y Paladines, usted o Romina, a ver con quién nos vamos.
Con Romina, para que además todos estemos contentos. Eh, Osvaldo, entonces, con todo con lo que hemos hablado, ¿hacia dónde cree que deban los candidatos a la presidencia enfocar su campaña en este 2025 para poder llegar, ¿no? Porque tenemos ya dos fuerzas políticas bastante duras, por decirlo de alguna forma, que es el correísmo y hasta hoy, como usted lo dijo, hasta hoy el gobierno, que esto puede cambiar, obviamente. Primero, proyectarnos al país certezas. Por ejemplo, ¿quién va a ser su ministro de Economía? No la clásica, nos vamos a rodear de los mejores hombres. Bueno, no, señor. Usted me va a decir quién va a ser su jefe de seguridad, quién va a ser su ministro de Relaciones, cuál va a ser su política exterior. Por ejemplo, que el correísmo hable de Venezuela, a mí no me sorprende, siempre lo han hecho. ¿Ah? Al final están siendo consecuentes con lo que han creído y dicho. Que esté mal para algunos es otra cosa, o bien para algunos es otra cosa. Entonces yo creo que lo primero que tenemos que exigir es transparencia y la presentación de un proyecto nacional. Certeza y respuestas. Economía. Se me había escapado el dato de que el Ecuador es el único país que todavía no vuelve a los niveles originales de la pandemia. La pandemia ya fue hace 4 años. ¿Sí? Segundo, ¿de quién se va a rodear? Acuérdense ustedes, nuestros padres no estaban locos cuando no les gustaba determinadas amistades. Acuérdense la frase, las malas juntas. Afines buscan afines. ¿Quiénes van a ser tus colaboradores más cercanos? ¿Quién va a manejar la economía? ¿Quién va a manejar la defensa? ¿Quién va a manejar la seguridad? ¿Quién va a manejar la política exterior? ¿Cuál va a ser su política tributaria, su política de empleo, su política de educación? Todas esas respuestas tienen que darnos. No pueden mandarnos, mi programa de trabajo está arriba en la página tal y me voy a rodear de los mejores hombres y mujeres. No, por favor, eso creo que es tomarnos el pelo. Entonces, esa creo que debe ser la actitud y yo no les voy a marcar la agenda a ningún medio de comunicación, pero sí conmino respetuosamente a que pidamos certeza, certidumbres a los candidatos porque creo que estamos viviendo, como le dije, en varios momentos de la entrevista, y lo he dicho como Isaías en el desierto, gritando como loco, el Ecuador, si no retoma su rumbo, podría terminar en la desintegración. Perfecto. Gracias al doctor Osvaldo Moreno por estar con nosotros esta mañana en Punto de Vista a través de Atalaya. Tenemos 2 semanas de mucho movimiento político. Luego de que se inscriban las candidaturas en las primarias durante estos días hasta el 17, lo vamos a volver a molestar, Osvaldo, para ahí sí, ya, como dicen, hablar en oro, sabiendo finalmente quiénes son candidatos, candidatas, binomios, asambleístas, parlamento andino, etcétera, etcétera. Que tenga muy buen día y buena semana. Bueno, muchísimo gusto, muchísimas gracias, queridos Igual. amigos, siempre encantado. Y bueno, vamos a tratar ahora veo que el estudio es un mejor lugar, así que vamos a ver si lo hacemos de manera presencial. Un abrazo. Bueno, Me alegro que se haya entusiasmado. Así que la próxima lo esperamos acá. Hasta luego. Bye. Muy bien, hasta luego. Vamos a hacer una siguiente pausa comercial y regresamos.